Versículo del día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan el camino que lleva a la vida. Pocos. ¿Qué significa eso? Significa toda la humanidad está muerta. Eso es lo que significa. Pocos son los que hallan el camino que lleva a la vida. Todos están muertos. Suena terrible, pero cuando uno lee y medita profundamente en lo que está escrito, eso es lo que está diciendo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Toda la humanidad como está, muerta. Jesús como dijo, de cierto te digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren, vivirán. El que oiga la voz de Jesucristo, esa persona puede vivir. No, no es el que diga, Señor, yo te amo, yo creo en ti, yo te quiero. O le cante canciones lindas mientras está sonando la música, que la persona cierre los ojos, levante la cara, haga así una cara como de piedad y levante las manos y diga, te amo, te amo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es hacer caras, no es poner música, no es tú sentir emociones. Eso no es ser cristiano. Lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así dijo Jesús. ¿Tú quieres ser verdaderamente discípulo de Jesús? Si permaneces en sus palabras, serás verdaderamente su discípulo. Por eso Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué dice entonces, angosto es el camino que lleva a la vida eterna? Pocos son los que lo hallan. Algunas personas han interpretado este angosto camino que lleva a la vida, lo han interpretado como debemos sacrificarnos, debemos sufrir, debemos experimentar dolor, debemos así como si nos gustaba fumar, dejar de fumar, si nos gustaba tomar, dejar de tomar, esforzarnos, tratar de no fumar, tratar de no tomar, tratar de hacer. Así estaban los fariseos. ¿Con qué corazón se acercaban los fariseos a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ellos querían hacer algo. El ser humano en modo natural es como los fariseos. Quiere hacer algo a cambio de la vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia? Angosto es ese camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan. Está diciendo, pocos logran salir del camino que lleva a la muerte. ¿El ser humano en qué camino está andando? El camino que lleva a la muerte. Por eso dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quién logra hallar ese camino que lleva a la vida? Dice la Biblia, pocos. Pocas personas son las que logran salir de la muerte. ¿El ser humano puede meditar en esto? ¿Puede pensar en esto? No. ¿El ser humano con qué se queda? Con lo que le parece que es de Dios. La música que lo hace sentir emociones y esas palabras lindas que el ser humano dice, te amo mi Señor con todo mi corazón. Eso no es ser cristiano, eso no es estar en la vida. Eso hace que una persona todavía esté en la muerte, porque esa persona en que está confiando en sí mismo, en lo que siente, en lo que le parece. Cuando le preguntamos a las personas si son pecadoras, ¿qué es lo que miran? ¿Miran la palabra o se miran a sí mismos? Ayer tuve que escribirle a alguien respondiéndole, porque esa persona estaba escribiendo que siempre somos y vamos a ser pecadores. Le dije a esa persona, mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Al escribirle esa frase, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Al escribirle esa frase, ¿qué le dije a esa persona? Tienes dos opciones. Si miras esta frase y la repites y la lees, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Si tú miras y miras esa frase, tienes dos opciones. Te quedas con lo que esa frase dice o te quedas mirándote a ti mismo. Si te miras a ti mismo, ¿tú qué vas a decir? Pues yo no puedo decir, sí, puede que ahí diga esa frase que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Pero si se mira a sí mismo, va a decir, pero dígame, usted será que no va a volver a codiciar, no va a volver a mentir. Empiezan las personas a hablar así. Y le digo yo, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con lo que está escrito en la palabra de Dios o te quedas con tu pensamiento?
Tu pensamiento, tu conciencia te va a decir que tú eres pecador. Así te va a decir tu conciencia. Pero la palabra que dice, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Son dos cosas opuestas. Te tienes que quedar con una de las dos. O te quedas con tu pensamiento o te quedas con la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Deje su pensamiento, deje su camino y vuelva hacia mí. La persona con qué se queda normalmente, con su pensamiento. ¿Por qué las personas dicen que son pecadoras? Porque se están mirando a sí mismos. ¿Qué dice la palabra? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Tienes dos opciones. Te quedas con tus pensamientos, te quedas con la palabra de Dios. Tienes que inclinarte a uno de los dos. O te inclinas a tus pensamientos y te quedas así, con tus pensamientos. O te inclinas a la palabra de Dios y te quedas con la palabra de Dios. Cuando tú tienes algo así haciendo equilibrio, si tú lo inclinas un poco hacia acá, todo se va hacia allá. Si tú lo inclinas un poco hacia acá, todo se va hacia allá. Así es la vida de creencia. Solamente debes inclinar tu corazón a la palabra de Dios. Si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mis palabras, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Espero que te puedas quedar con la palabra de Dios, que no te quedes con tu pensamiento. Tu pensamiento te va a decir que eres pecador y que nunca vas a... Así te dice tu pensamiento, nunca vas a dejar de ser pecador. ¿Qué dice la palabra? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Solo una de estas dos cosas es cierta: lo que tu pensamiento, lo que tu punto de vista te muestra, o la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Te invito a que lo hagas. Si tú te quedas con la palabra de Dios, créeme que vas a pasar de muerte a vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. El que se da cuenta que está muerto. Hoy, ¿por qué leímos el versículo que leímos? Dice, angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Estrecha es esa puerta, angosto es ese camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan el camino a la vida, o sea que nosotros estamos muertos. El que logra ver ese secreto, el que lo logra entender, el que logra creer las palabras de Jesús, ha pasado de muerte a vida. Espero que esta palabra se quede en el corazón de los que han escuchado el día de hoy. Vamos a orar a Dios, a nuestro Padre. Padre, gracias por este privilegio que nos das de considerar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste con tu Hijo de enviarlo a la cruz, a morir por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro Señor Jesucristo pagó esa muerte, pagó el precio que teníamos que pagar para ser libres. Tú nos dejaste la salvación, en la Biblia está escrita, pero el ser humano ha creído más a su pensamiento que a la palabra. ¿Quién logra creer en la palabra? El que deja su pensamiento, el que deja su camino y se vuelve a Dios. Volverse a Dios es volverse a la palabra de Dios. El que logra hacer esto ha pasado de muerte a vida. Gracias, Padre, te pedimos abre el entendimiento de las personas que hoy se conectaron, que hoy escucharon esta verdad por primera vez. Ten misericordia de todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.